¿Te has preguntado por qué Grace no se infecta en Resident Evil Requiem? No, en serio, todas las demás personas parecen infectarse muy fácil. Una mordida y adiós, pero ella nada, ni un rasguño que la convierta. Y antes de que me digas es porque tiene Elpis en la sangre, déjame pararte ahí mismo. Porque la verdad detrás de esto es mucho más simple de lo que piensas, pero al mismo tiempo revela algo enorme sobre cómo funciona realmente el virus en este juego, algo que Capcom ya nos había mostrado en Dead Island, pero que nadie conectó los puntos, así que quédate, porque te voy a volar la cabeza con esta información que cambia todo lo que querías saber sobre los zombies en Resident Evil Requiem. Pero antes, muchas gracias al primer miembro de nuestra comunidad, Neo2011. Un saludito, Survivor. Mira, seamos honestos, cuando jugaste Resident Evil Requiem por primera vez, probablemente estabas tan metido en el miedo y lo que estaba pasando que no te detuviste a pensar, espera, ¿por qué Grace no se infecta si acaban de morderla? O te quedaste con esa duda todo el juego esperando una respuesta. Ahora la respuesta fácil sería, bueno, ella es inmune, y aquí se acaba el video. Pero eso es aburrido y además no explica algo. ¿Cómo conseguiría su inmunidad? ¿Te diste cuenta que cuando los zombies muerden a la gente simplemente los eliminan? No los infectan, los destrozan y ya. Como si fueran depredadores normales, no portadores de un virus. Raro, ¿no? Pues agárrate que esto tiene todo el sentido del mundo una vez que entiendes qué tipo de virus es realmente el de Requiem. Ok, pero para poder hablar de Grace, vamos a lo importante. El virus de Resident Evil Requiem no funciona como el virus T clásico que todos conocemos. No se transmite por mordidas y aquí es donde Dead Island entra con información clave. En Requiem vimos algo muy específico, Victor Gideon usando una pistola de inyecciones para infectar a la gente en Glenwood. No mordidas, inyecciones directas. ¿Y esto por qué? Porque este virus requiere una administración directa al torrente sanguíneo para funcionar. Las mordidas no sirven, es como si el virus fuera tan específico que necesita entrar directo a tus venas para hacer efecto. Por otro lado, también tenemos a los biodrones de Resident Evil Dead Island, que existen precisamente para esto, asegurar la infección mediante una inyección controlada. Ahora piénsalo, los zombies de Requiem muerden y muerden, pero nadie se convierte, solo mueren desangrados o destrozados. Y esto tiene una explicación. Si bien todos los virus que vimos tienen potencial en el mercado negro, no olvidemos que a diferencia de otras BOWs, los zombies tienen un defecto bastante marcado. No pueden reconocer a quién atacar, lo que llegaría a crear un brote masivo descontrolado. Y por ende su uso puede causar un daño colateral. Con esto en mente, a lo largo de los años, la transmisión de los virus fue cambiando precisamente para evitar este daño colateral. Fruto de esto tenemos por ejemplo el virus C con su transmisión a través de la lepotitsa, la variante del virus T de Dylan Blake y esta variante que vimos de Victor Gideon. Entonces, ¿cómo se infectó toda esa gente en Requiem? Buena pregunta. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Recuerda que en Requiem el brote en Glenwood empieza gracias a Gideon. ¿Pero cómo empezó el brote en Rose Hill? Pues debido a que ya tenía las muestras de sangre de Grace y Leon estaba pisándole los talones, así que para evitar la fuga de testigos e información, Gideon activa el confinamiento del centro y siendo activado el código 6 con el protocolo de emergencia, liberando así a los pacientes con los que se experimentaba. Y también infectando a altos directivos de Rose Hill, así como el personal. No se nos muestra explícitamente, pero así como en Glenwood, Gideon pudo usar la misma manera de infección, o sea, la administración directa, o también pudo usar el suministro de agua de toda la instalación debido a que la planta potabilizadora se encontraba prácticamente al lado del centro de Rose Hill. Luego de convertidas las personas que estaban ahí, esos infectados empezaron a atacar a otros. Pero cuando atacan solo ven eso, un objetivo. No contagian y es un virus de solo una generación, por así decirlo. Infectas a 100 personas directamente y de esas 100 pueden eliminar a 1000 más. Pero esas 1000 nunca se convertirán. Solo las 100 originales son zombies. Y es bastante eficiente si lo piensas. Y explica perfectamente por qué Grace puede estar en medio del apocalipsis zombie sin infectarse. Porque a menos que alguien le inyecte el virus directamente, no podría contagiarse. Porque Gideon la necesitaba con vida. Así como Sino. Ya que ellos pensaban que ella era la clave de Elpis. Y por eso no la infectaron y necesitaban mantenerla a salvo. Pero espera, hay más. Ahora sé lo que estás pensando. Ok, pero eso no explica por qué Grace es importante en la trama. Y tienes razón. Porque aquí viene la segunda parte de esta historia, que es igual de importante. Grace no tiene nada de especial, y eso es exactamente lo que la hace especial, en el contexto del juego.
Y déjame explicarte esto porque es más profundo de lo que parece. Mira, Resident Evil adora a sus protagonistas especiales. Aguante extremo, anticuerpos únicos, genes perfectos, siempre hay algo. Pero Grace es literalmente una chica normal, no tiene el pis en la sangre, no es un experimento genético, no fue elegida por el destino ni nada de eso. Simplemente era una persona que estaba cumpliendo con su trabajo y que necesitaba sobrevivir. La razón por la que Grace nos infecta es simple. El virus no se transmite por mordidas, así que por más que la hubieran mordido, ella no se hubiera infectado. Y dos, nadie le inyectó el virus directamente, porque no era un objetivo. En la charla que tiene con Gideon, fácilmente él podía haber aprovechado e infectarla, pero no lo hizo. Simplemente ella quería sobrevivir porque era una persona normal, así como tú y yo. Solo es una chica común y corriente, alguien a quien Oswald Spencer le dio un hogar. Ok, y ahora viene lo divertido. ¿Qué significa eso para el universo de Resident Evil? Porque si estoy en lo correcto, el virus de Requiem funciona como el de Dead Island. Esto cambiaría las cosas, ya que significaría que las corporaciones y el gobierno detrás de todos los ataques que tenemos aprendieron de sus errores del pasado. El virus T clásico era incontrolable, se extendía sin parar, pero este nuevo virus se lo puede contener muy fácilmente. Se infecta a quien se quiere y simplemente los zombies causan caos. Y el virus no saltaría a nuevas generaciones, es totalmente controlable, a su vez que letal. Y esto probablemente es mucho más común en el universo de Resident Evil de lo que pensamos. En Dead Island lo mostraron y aquí en Requiem también lo usaron. ¿En qué otro juego tenemos este tipo de virus y no nos dimos cuenta? Obviamente aparte del 6. Repasemos las pistas que estaban frente a nuestras narices todo este tiempo. En Requiem nunca, y digo nunca, vemos a alguien convertirse en zombie después de ser mordido. Ni una sola transformación en pantalla por mordida. Segundo, los zombies se comportan como depredadores puros. Simplemente eliminan, no infectan. Su objetivo es la eliminación, no la propagación. Completamente diferente a cómo funcionan en otras entregas donde claramente buscan infectar. Tercero, el brote aparece ya establecido. No vemos el inicio como tal, no vemos al primer infectado, simplemente el centro de Rose Hill lleno de zombies, como si hubiera pasado de golpe y no gradualmente, exactamente lo que esperarías de una infección por administración masiva simultánea y no de un contagio progresivo. Cuarto, y esto es la clave, los personajes principales sobreviven a encuentros cercanos constantes sin infectarse. Si bien, como se sabe en todos los juegos de Resident Evil, que nuestro héroe reciba daño no es nada canónico. Pero en Requiem, Grace tiene contacto con la sangre de los infectados. Lo mismo pasa con Leon, ya que siendo estos escenarios que tendrían que ser canónicos, podrían llegarse a infectar, pero no sucedió. Y esto es porque en el juego se nos estuvo diciendo todo el tiempo que necesitan una administración directa. Tan acostumbrados por las otras entregas que una mordida es igual a que lo infecten, pues no nos dimos cuenta de eso. Ahora vamos a conectar los puntos finales entre Dead Island y Requiem, porque la similitud es demasiado específica para hacer coincidencia. En Requiem, Victor Gideon tiene una pistola de inyecciones y la usa deliberadamente en Renwood. Los infectados son agresivos y letales, pero cuando muerden a otros, estas víctimas simplemente mueren, no se convierten. El virus necesita una inyección directa. En Dead Island vemos exactamente el mismo patrón. Zombies agresivos que muerden y matan pero no contagian. Un brote que aparece súbitamente establecido. Y como vemos, los sobrevivientes intentan evitar a los infectados y aún así terminan infectándose. La única diferencia sería la escala. En Dead Island es Alcatraz, un área bastante contenida y pequeña. En cambio en Requiem es una ciudad como Greenwood o un centro como Rose Hill, lugares algo más grandes, pero el principio es idéntico. Mismo virus, o sea, una cepa del virus T, la misma mecánica de infección, o sea, una infección por administración directa, y los mismos resultados, que son los zombies que solamente buscan eliminar objetivos. Lo que significaría que el virus T probablemente es el único virus que puede ser modificado para lograr los resultados que esperan, pudiendo ser el virus más moldeable que tuviéramos en toda la saga. Por eso vemos otros virus que tienen como base el T. Y Capcom nos ha estado mostrando esto como un nuevo enfoque para brotes zombies, más controlable, más realista en cierto modo, y lo cual nos mostraría que siempre habría alguien detrás de todo esto. Ya no sería simplemente un brote accidental al estilo de Raccoon City, sino que alguien decidiría exactamente quién se infecta y cuándo. Entonces volvamos con Grace, armados con todo este conocimiento, ¿por qué no se infecta?
porque no es especial y esa es la respuesta perfecta. En todo el juego nos hacen creer que Grace tiene algo especial por las mismas palabras que dice Gideon, el tema del maestro que la creó, que la hizo ser quien es ella ahora, y todo el trasfondo que hay sobre Alyssa Ashcroft y la investigación que ella ocultaba. Pero al final, con los pies sobre la tierra, Grace representa algo más refrescante en Resident Evil. Ella simplemente es una humana común y corriente, que no se infectó porque no le inyectaron el virus. Gideon la buscaba porque pensaba que era especial, así como Sino. Conspiran para ver si la sangre que ella tiene pues en realidad es la clave para Elpis. Pero al final no, es una niña común y corriente. Todo el trasfondo que parecía tener pues simplemente se derrumba. Y Grace termina siendo importante porque es ordinaria, así como en su momento pensamos con Ethan Winters, y a diferencia de este, nosotros vemos a una chica sin nada de experiencia, con mucho miedo al principio que va desarrollándose a lo largo del juego, encontrando más determinación y el ánimo de seguir gracias a Emily, porque pudo ver en ella su propio reflejo, la vulnerabilidad, el miedo y metafóricamente Grace también estaba ciega, ya que después de la muerte de su madre no supo dónde se encontraba, viviendo en un estrés postraumático bastante notorio y recluyéndose sin tener una vida fuera de su trabajo. Y aún así, con todo eso en contra, logró sobrevivir, descifrando así que Elpis no era un virus, sino que era una esperanza para todos los demás. Y así al final pudo encontrar su paz. ¿Y tú qué opinas? ¿Te convencí o crees que me fumé algo raro? Déjamelo en los comentarios. Y si ya sabías que este virus no se transmitía por mordida, comparte el video con tus amigos fanáticos de la franquicia, para que ellos también se entretengan. Prepárense porque tengo muchos más videos para subir sobre Resident Evil, así que nos vemos en el próximo video. Se despide Diversum.